Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Mi nombre es Juan Carlos y aquí compartiremos historias y vivencias de fe, estudios bíblicos, lecturas de la Biblia, momentos de oración, reflexiones y las transmisiones de nuestra comunidad de fe, Iglesia en Casa, aquí desde Carolina del Norte. Así que comencemos con el episodio de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por poder adorarte, Señor, y poder cantar que eres digno de alabar, Señor. Que no hay otro sin igual, Señor. Gracias. Gracias porque nos reunimos a hablar de ti, Señor, a cantarte, a adorarte, a bendecirte, Señor. A crecer en la fe, a tener más entendimiento de ti, Señor. A que, Señor, no salgamos como llegamos, Padre. A que podamos dejar toda carga en tu presencia, Señor. Todo aquello que nos está incomodando, obstaculizando, Señor. Señor, lo dejamos ante ti, Padre. Gracias por tu palabra, por la revelación, Señor. Y gracias por la oportunidad de hablar libremente, Señor, de ti. En el nombre de Jesús, yo te doy gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. En mis años universitarios, allá como para la semana pasada o el mes pasado, yo trabajaba con un tasador, ¿verdad? Un tasador de bienes raíces. Y como ustedes saben, la función de un tasador es determinar el precio del mercado de un inmueble, ¿verdad? De un edificio, una casa. Y mayormente yo trabajaba con casas. Y yo recuerdo que yo comencé ahí, en ese lugar, cuando yo estaba en mi cuarto año de high school, y mi función era bien sencilla, era archivar. En ese entonces eran files que eran las comparables, pues porque nada había digitalizado en ese entonces. Y me fueron entrenando poco a poco hasta llegar a la función de visitar propiedades, para poder inspeccionarla, para poder medirla, para poder tomar las fotos y todo eso, para determinar el valor del mercado de esa propiedad. Y yo recuerdo que en esa época, cuando yo llegaba a la oficina, me entregaban un paquete de expedientes, ¿verdad? Y me decían, estas son las propiedades que tienes que ver durante los próximos días. Me decían, para esta fecha ya tienen que estar vistas. Y el internet no existía para aquel entonces, así que mucho menos existía el GPS. Y yo tenía la dirección, tenía el pueblo, pero pues para yo poder saber dónde estaban, por mi conocimiento limitado, pues porque yo básicamente solo conocía del área donde me había criado, y a duras penas, requería de mapas. Entonces había unos mapas que estaban bastante buenos, pero eran unos libros. Y estaba mayormente en la oficina. Entonces tú buscabas la dirección en ese libro y empezabas a buscarla, y lo más que podías hacer era tomarle una fotocopia más o menos a la dirección exacta de la casa, y porque todo lo demás era un aproximado, se llegaba por referencia, porque pues en mi caso yo no tenía un conocimiento pleno del nombre de las urbanizaciones o las comunidades o dónde estaban localizadas. Podría yo creer que estaban en un pueblo cuando en realidad estaban en otro pueblo. Pero lo que era bastante común, aunque no trabajases con una firma de tasación, era tener un mapa en la guantera de tu carro, ¿verdad? Y entonces yo no sé, los que han tenido la oportunidad de ver uno lo recuerdan, era un mapa que se doblaba en muchos dobleces, y cuando tú lo abrías era un poquito retante porque tú lo abrías y terminaba el medio carro cubierto con el papel y tú tratando de encontrar, especialmente si estabas perdido. Pero era necesario uno tener ese mapa para saber cómo uno podía llegar al destino de una manera ordenada, lógica, y que me permitiera redimir el tiempo, porque si no lo hacía, y las veces que me atreví a aventurarme a no utilizar el mapa, me di cuenta que salía a ver una propiedad en el oeste de la isla, y porque la próxima estaba en el este, y cuando ya terminaba el este me daba cuenta que tenía otra en el oeste, y más de una ocasión, en vez de hacerlo ordenado y hacer todas las del área oeste o área metropolitana o el sur o lo que fuese, pues tenía que guiar de lado a lado porque se me había escapado una propiedad.
Entonces, cuando no hacía eso, hacía que la experiencia fuese una estresante, fuese una eficaz y fuese una sobre todo extenuante. Además que gastaba mucha gasolina y yo era un estudiante universitario, así que no podía utilizar todo el dinero que ganaba en la gasolina. Y de nuevo, para evitar pasar por esa misma área en más de una ocasión. Así que yo necesitaba tener una ruta elaborada. Entonces, pensando yo ayer precisamente en esto, yo tenía que hacer unas gestiones el día de ayer y tenía que hacer varias tareas aquí en la casa. Así que yo me planifiqué. Yo dije, bueno, voy a salir, me voy a ir en el auto y voy a salirme en la salida 140, voy a poner gas en el carro, de ahí voy a moverme a Walmart, que está detrás, y de Walmart me voy a ir al UPS Store, que llego allá, entrego el paquete y luego me voy a comprar la comida de los pollos, de las gallinas, de las carnes, y de ahí vengo por el campo y llego a casa. Y en mi mente yo tenía una ruta elaborada de que iba a ser como un círculo grande para completar. Bueno, la verdad es que lo completé todo, excepto que tuve un pequeño percance cuando venía con la comida de los pollos y el heno que cayó en la calle y todo eso, pero eso es otra historia. Lo que quiero decirte es que todos nosotros tenemos que tener una visión clara de hacia dónde nos dirigimos. Y esto es un principio que es cierto para todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, como familias, debemos de tener claro cuál es nuestra visión familiar, que para algunos puede ser que nuestros hijos tengan una buena educación, para otros puede ser que tener libertad financiera, para otros puede ser que encontrar la pareja adecuada, ¿verdad? O para otros puede ser tener un hogar propio que sea cómodo y cumpla las expectativas o deseos que tienen. Pero esos mismos principios aplican a nosotros como individuos. Nosotros como individuos debemos de tener una ruta definida, especialmente en nuestra fe. Y es importante que nosotros entendamos que esa ruta definida está atada a una visión de vida, una visión de familia, una visión de individuo, una visión con propósito. Porque si nosotros no tenemos una visión hacia dónde nos dirigimos, nosotros nos exponemos a entrar a una zona de peligro, ¿verdad? Porque entra el desorden, entra la distracción y entran otras cosas a nuestra vida que nos sacan de esa visión y misión que nosotros debemos de tener en nuestras vidas. Y los hijos de Dios sin meta, estamos destinados al fracaso espiritual. Y eso es un principio bíblico. Si yo no tengo metas en el Señor, estoy destinado al fracaso espiritual. Entonces, la meta de la Biblia, hablando de meta, es precisamente documentar y dejarnos saber cuál era la misión redentora de Dios. Entonces quedó plasmada ahí cuál era la misión redentora y cómo entró el pecado al mundo y cómo íbamos a ser redimidos y lo que va a acontecer luego de ese evento redentor. Entonces, la visión es que cómo Dios planificó restaurar una relación rota a causa del pecado. Por eso hoy yo quiero hablarte bajo el título Tu misión. Y hablando sobre esto, la Biblia cuenta la historia de un individuo que había entendido cuál era su misión y su visión y todas esas cosas y la tenía muy clara. Aunque no se le dedica un libro entero para documentar su experiencia de vida, creo que a lo sumo se le dedica capítulo y medio para hablar de él. Nos deja saber ese capítulo y medio, hablando de su historia y de su vivencia, que se encontraba activamente cumpliendo aquello que le había sido encomendado y que la Biblia relata que le iba a costar la vida. Aún así estaba enfocado y aún así no titubeó en hacerlo. El problema que tenemos muchos de nosotros es que nosotros trabajamos en la visión que Dios nos entregó siempre y cuando nos resulte cómodo. En el momento que se pone incómoda la cosa, en el momento que se pone difícil, comenzamos a cambiar de parecer y comenzamos hasta a dudar, bueno, si realmente fue Dios el que puso esta visión y misión en mi vida o esta meta que yo estoy trabajando, hasta el punto que algunos se rinden en el camino y eso es peligroso.
Pero hablando sobre este hombre, en su discurso, las autoridades religiosas de aquel entonces, este hombre hacía referencia a eventos que habían logrado que él estuviera viviendo ese momento en su vida en la manifestación de uno que creyó y obedeció a Dios, aunque estaba lleno de temor y aunque estaba lleno de miedo. Yo estoy hablando de Esteban, y si ustedes recuerdan quién es Esteban, ese es el mártir, el primer mártir que registra el libro de Hechos, ¿verdad? Y entonces él estaba dándole un discurso a las autoridades religiosas al umbral de su muerte, antes de que esas mismas autoridades religiosas lo mataran. Él le estaba dando un discurso. Y hay ciertas cosas que nosotros podemos aprender de sus palabras mientras él hablaba de la historia precisamente de Moisés, que él comenzó hablándole a los líderes religiosos desde Moisés, los llevó hasta Jesús, pero hablando específicamente sobre la vida de Moisés, hay 6 versículos que yo quiero resaltar en el día de hoy, porque hay mucho que se puede extraer en conocimiento que es aplicable a nuestras vidas. Así que yo quiero que me acompañe en tu Biblia al libro precisamente de Hechos, ese capítulo 7, y comenzando en el verso 30. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y la iglesia dice amén. Hechos 7, comenzando en el verso 30, lee así. Pasado 40 años, se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. 31. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. 32. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mira esto que interesante. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Quiero hacer una pausa aquí porque quiero que reflexionemos un poco sobre esos versículos. Lo primero que quiero decirte es que cuando Dios te va a dar una misión y comienza a compartir esa visión contigo, no es extraño de que tú seas estremecido, porque te va a llamar a cosas que realmente tú puede ser que hasta ni estás pensando o estás considerando. Y me pasa que cada vez que Dios me habla una palabra de un nuevo proyecto, la verdad es que al principio como que me hace temblar un poquito de miedo, y las inseguridades en mí hacen su apogeo y comienzan a marchar y a celebrar, y comienzan a tratar de echar raíces en mí para minar precisamente eso que el Señor nos está pidiendo hacer. Porque siempre la visión que Dios siembra en nosotros será mayor que nuestras propias habilidades y capacidades. Te lo voy a decir para que se te quede bien grabadito. Siempre a lo que Dios te va a llamar va a ser mayor que tus propias habilidades y tus propias capacidades. Nunca, nunca, nunca Dios nos va a comisionar o te va a comisionar a hacer algo que te resulte fácil. Porque entonces es contraproducente para tu crecimiento en fe, porque existe el riesgo de que tú te lleves la gloria y no se la deja a Él, ¿verdad? Por lo tanto, es necesario que eso que Él nos llame sea mayor a nuestras habilidades y a nuestras capacidades. Vamos ahí al verso 33. Le dijo el Señor: quítate las sandalias porque estás pisando tierra ¿qué? Santa. Lo primero que Dios demanda de ti es que te remuevas aquellas cosas o algunas cosas que tú traes, porque son incompatibles con lo que quiere darte. Y fíjate qué interesante el asunto de las sandalias, porque las sandalias en su diseño estaban pensadas para protegerte los pies. Estaban pensadas para protegerle a él los pies, estaban para que pudiera caminar, para lidiar con el terreno difícil. Entonces, en diseño uno puede pensar que la sandalia era algo importante, pero eran un estorbo para poder pararse ante la presencia y la santidad de Dios. Mira qué interesante eso. Algo que uno puede pensar que es necesario y producente estaba sirviendo de obstáculo para que él pudiera pararse en la santidad y en la presencia de Dios. Y hay cosas que tú y yo tenemos y utilizamos para protegernos que nos estorban cuando el Señor nos llama a su presencia, cuando el Señor nos pide cuenta, cuando el Señor nos invita a tener una profundidad con Él. Hay cosas en nuestras vidas que por diseño pueden tener alguna función, pero se convierten en un estorbo. Mira, como algunas cosas que pueden ser como algunas actitudes que podemos tener,
algunas razones o algunas excusas que podemos presentar, hasta comportamientos que nosotros podemos tener y maneras de pensar y creencias que podamos tener, se vuelven un estorbo, un obstáculo para nosotros pararnos en la presencia y la santidad de Dios para tener una conversación con el Señor. Entonces, cosas que pueden ser parte de tu personalidad, que fueron desarrolladas o las adoptaste en algún momento de tu vida para posiblemente protegerte, se convierte en un estorbo ante la presencia del Señor. Por eso Pablo le decía a su apreciado Timoteo, precisamente en 2 de Timoteo 2:15, lo siguiente. Hacemos una pausa en el episodio de hoy para recordarte que puedes encontrarnos en las redes sociales bajo Pastor Juan Carlos Vázquez. Estamos en la mayoría de las redes sociales y me gustaría conectar contigo. Regresemos al episodio. Segunda de Timoteo 2:15 dice lo siguiente: esfuérzate. Y yo quiero resaltar esa palabra, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Entonces, yo te pregunto en el día de hoy, si te toca presentarte cara a cara con Dios, ¿te presentarías como una persona aprobada? ¿O tendrías que hacer ajustes a tu vida para poder presentarte tal y como Pablo le está diciendo a Timoteo, que esto requiere un esfuerzo más allá de tus capacidades y tus comodidades? Requiere un esfuerzo para uno poder presentarse a Dios aprobado. Entonces, volvamos allá a Esteban. Esteban, allá en el libro de Hechos, capítulo 7, en el verso 34, continúa diciendo lo siguiente: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Mira esto lo interesante. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. Mira lo interesante de esto. Le dijo la misión y luego, ¿qué hizo? Lo envió. Tal y como va a hacer con tu vida, tal y como hace con mi vida, tal y como hace con nosotros. Te habla de la visión y la misión que te está comisionando. Entonces, ahora que estamos al umbral de que se acabe el año, que este año ya se está acabando, que uno mira para atrás y dice, ¿qué pasó con el año? Ayer empezó y ya hoy se está acabando. ¿Cómo vas con la misión que Dios te ha dado en tu vida? ¿Cómo vas con esa misión que Dios te ha dado? ¿Estás más cerca de lograrla o te distrajiste durante el año y dejaste de trabajar para alcanzarla? Verso 35 dice: a este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole, ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. 36. Él lo sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que les recordó que puede ser que hayan algunos que no crean en la misión que Dios te encomienda o en la visión que Dios te da, pero lo que te toca a ti es enfocarte que a su debido tiempo el Señor va a poner todas las cosas en su lugar. El resto de esa historia no la vamos a cubrir porque básicamente es historia, pero en resumidas cuentas, a él lo sacan de la ciudad, lo apedrean y mientras lo apedrean, él le pide al Señor misericordia porque aquellos que los estaban matando, y al final agarraron sus cosas, sus vestiduras y los tiraron a los pies de Saulo en aquel entonces. Pero de eso no es lo que estamos hablando. Lo que quiero reenfatizar es esto, que es que ¿por qué Dios nos está invitando a reflexionar sobre esto en el día de hoy? Porque tú no puedes y yo no puedo vivir sin una misión clara, sin una visión clara de lo que Dios espera de nosotros. El seguidor de Cristo no puede vivir una vida sin dirección y sin propósito. No puede.
te hablaba al principio que es contraproducente. Y yo quiero que tú me acompañes al libro de Habacuc, del profeta Habacuc, el capítulo 2, y voy a comenzar con el verso 2, que lee de la siguiente manera. Y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. 3. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Y esta palabra nos aplica a nosotros en el día de hoy hablando sobre nuestra misión de fe y nuestra visión de fe en nuestra vida, en nuestra relación con Cristo, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que adoptamos como parte de nuestra vida. Pero antes de que el profeta hablara esto, antes de que Dios le diera la respuesta, debo decir que le dio a través de esta porción de esta escritura del profeta, me gustaría que vayamos al versículo 1 de ese mismo capítulo, cuando dice, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. El profeta no podía tener una visión clara si no estaba alerta, y es lo que mismo nos invita a hacer. Mira, tienes que estar alerta, tienes que estar enfocado, tienes que estar pendiente para poder afinar tus sentidos espirituales, para poder escuchar la voz de Dios. Para Esteban, su misión fue decirle a estos líderes religiosos que estaban a punto de matarlo, que básicamente, resumiendo su historia, le decía, ustedes no han entendido, andan tratando de encontrar a aquel que ya vino, y él me encontró a mí y me dio propósito y me dio una misión y tengo sentido de mi vida. Entonces yo te invito a que tú aproveches esta temporada para escudriñar tu vida e identificar dónde tú te encuentras parado. Se está materializando esa visión que Dios te dio, o ni siquiera tienes la habilidad o has desarrollado el don de discernir su voz y no tienes ni siquiera claro qué fue lo que Él te mandó a hacer. Así que yo te invito a que tú le pidas al Espíritu Santo a que afine tu enfoque, a que ajuste tu mirada y que afirme tus pasos para que puedas caminar en propósito hacia Él y en Él. Hoy es un buen momento para nosotros evaluar dónde estamos parados en nuestra misión con Dios individualmente, dónde se encuentra parada tu vida espiritual. Si te has sentido desviado, que las distracciones que te han robado el enfoque o que el temor ha frenado tus pasos, pues yo quiero invitarte a que tú le entregues a Dios tus cargas, tus dudas y todo lo que esté estorbando. Que tú le pides al Espíritu Santo, afina mi visión, ajusta mi dirección y dame las fuerzas para caminar hacia tu propósito. Así que cierra los ojos ahí donde tú estás. Y no importa dónde te encuentres hoy, el Espíritu Santo está dispuesto para renovar tu fuerza, restaurar tu llamado, avivar el fuego que Él puso en ti, porque este es tu tiempo. Este es tu tiempo. No salgas de esta reunión o de esta prédica o de este lugar sin haberle dicho al Señor, Señor, aquí estoy. Usa mi vida para cumplir tu misión. Señor, estoy dispuesto, estoy disponible. Déjale saber eso, que estás dispuesto a seguir su plan. No importa cuán grande sea ese desafío, porque con su Espíritu no solo vamos a caminar, no solo caminarás, sino que correrás hacia lo que Él tiene para ti. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos redirecciona, Señor. Redirecciona nuestras vidas, Señor, para ponernos alerta, Señor, y ponernos al tanto y para percibirnos, Señor, que es importante tener nuestra visión contigo, Señor, y nuestra misión clara. Para saber, Señor, qué es lo que tú esperas de nosotros. Pero no tan solo qué es lo que tú esperas de nosotros, sino cómo ejecutar, Señor, esos sueños y esas metas que has puesto en nosotros, Señor. Para que podamos esforzarnos como
Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por ese recordatorio de vida, Señor. Padre, ponemos ante ti, Señor, todas aquellas cosas que nos distraen, que nos desenfocan, aquellas cosas que hemos adaptado y hemos cogido del camino, Señor, hemos tomado del camino, Padre. Aquellas cosas, Señor, que nosotros pensamos que son para ayudarnos y protegernos, Señor, en nuestra vida, pero en realidad son estorbos para nosotros presentarnos ante tu presencia y escuchar tu voz. Cambia nuestras actitudes, cambia nuestras mentalidades, cambia nuestras creencias, Señor. Cambia, Señor, aquello que sirva de obstáculo para poder tener una claridad, Señor, de tu presencia en nuestras vidas, Dios. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu verdad y gracias por la oportunidad, Señor, de venir ante ti confiado de que tú has de hacer. Espíritu de Dios, gracias por hablar una vez más a nuestras vidas, Señor, y por invitarnos a crecer en ti. Por Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí este episodio de hoy, esperando que te haya sido de mucha bendición. Recuerda que puedes dejarnos un comentario o enviarnos algún mensaje. Para nosotros es un honor y un privilegio que hayas sintonizado en el día de hoy. Y recuerda que puedes visitar en la página de internet pastorjuancarlos.com o iglesiacasanacion.org. Hasta la próxima transmisión. Sean todos bendecidos.